Segundo punto que hablaremos es la identificación y explicación de los dos mensajes sobre la violencia de la hora final. La violencia como un ciclo de deshumanización. La película muestra que la violencia del terrorismo de Sendero Luminoso no solo destruía infraestructura, sino buscaba anular la identidad del otro. El mensaje es que la violencia extrema obliga a las instituciones como la policía o el gobierno a operar al límite de su humanidad, enfrentando el dilema de no convertirse en aquello que combate. Y la segunda es la inteligencia frente a la violencia reactiva. Es un mensaje central que es que la violencia no se detiene con más violencia, sino con inteligencia y estrategia. La captura de Guzmán sin disparar un solo tiro es una crítica explícita de los métodos de tierra afrasada, que solo genera un resentimiento y sangre. En el punto 3 daremos el contexto de la hora final. La historia de esta película se desarrolla en 1992, el año más sangriento del terrorismo interno que hubo en el Perú en esas fechas. El país sufría de una crisis económica total, la hiperinflación provocada por el primer gobierno de Alan García, y una crisis de seguridad con atentados diarios, como el más famoso, el de la calle Tarata. Políticamente se produjo un autogolpe por el presidente de aquellos años, Alberto Fujimori, lo que generó un ambiente de autoritarismo y sospecha entre las diversas facciones del Estado, siendo justamente el GEIN manejado por la policía y el SIN manejado por el Estado. En el caso de la actualidad de la primera película, aunque la película muestra la captura de la cúpula terrorista, la violencia persiste hoy mediante el narcoterrorismo en la selva central peruana. Un hecho reciente es la emboscada en Putis, Ayacucho, ocurrida en agosto del 2023, donde fallecieron 4 militares. Es un enfrentamiento con remanentes senderistas. Estas columnas armadas utilizan el discurso radical para controlar territorios estratégicos y proteger rutas de tráfico ilícito de drogas. La noticia evidencia que la falta de presencia estatal efectiva permite que estos focos de violencia se mantengan vigentes a pesar del tiempo. Esta situación demuestra que la paz lograda en 1992 fue parcial y requiere un esfuerzo institucional que aún es deficiente. El caso subraya la complejidad de erradicar una ideología violenta como esta se sustenta económicamente en actividades ilegales. Bueno, en cuanto a las posturas sobre la primera película, la primera es el vínculo con la inteligencia estratégica. El mensaje de priorizar la inteligencia es clave para abordar la inseguridad actual en el brain. Al igual que el game en el film, la solución hoy depende de una estrategia operativa que asfixie el narcoterrorismo. Los operativos de fuerza bruta sin análisis previo suelen generar bajas innecesarias sin desarticular realmente a las bandas. La película enseña que el éxito real proviene de identificar y cortar vínculos logísticos de forma quirúrgica. Por ello, la inteligencia sigue siendo la herramienta más lógica para alcanzar una paz duradera. Aplicar esta lección permitiría reducir la violencia actual sin comprometer la seguridad de las poblaciones locales. También tenemos lo que es el vínculo con la deshumanización y el impacto personal. El mensaje sobre el impacto personal de la violencia se refleja hoy en la polarización y el terruqueo. Cuando se usa el pasado para deshumanizar el adversario político, se repiten los ciclos de odio que la película advierte evitar. La degradación de relaciones personales por motivos ideológicos es una forma moderna de la erosión emocional de los agentes. La película advierte que si dejamos de ver al otro como ciudadano, la violencia simbólica escala. Mantener la humanidad y el respeto a la ley es la única forma de evitar que estos ciclos se repitan. La salud democrática del país depende de normalizar estos discursos violentos en el debate público actual. Bueno, como conclusión, la victoria sobre el terrorismo fue un triunfo de la institución El Game por encima del caudillismo político. La memoria histórica es fundamental para entender que la paz actual fue producto de un sacrificio personal enorme de ciudadanos comunes. El primer mensaje sobre la violencia en la película es la complicidad por omisión de la madre frente al abuso continuado, motivado por una dependencia emocional tóxica. Este mensaje se manifiesta de forma directa a través del análisis de los diálogos en el clímax de la historia. En la escena dentro de la oficina de la asistencia social, Mary confiesa abiertamente que tenía pleno conocimiento de los abusos sexuales que sufría su hija. A pesar de saberlo, decidió no intervenir porque sentía celos de la atención que el agresor le prestaba a Precious. Sus palabras revelan que prefería mantener a su pareja a su lado antes de proteger a su propia hija del peligro constante. El segundo mensaje es cómo estas políticas estancan a las personas en un agujero financiero. El pequeño y descuidado departamento funciona como un microcosmos donde no existe ningún estímulo para el trabajo formal o la superación personal.
La falta de supervisión estricta por parte del Estado crea una trampa de dependencia que desalienta cualquier intento de independencia económica, pues el progreso significaría perder el dinero. En lugar de actuar como una herramienta temporal de rescate, el sistema de bienestar se transforma en un ancla generacional que asegura la marginación de la familia. La madre obliga a Precious a mantenerse en la ignorancia escolar precisamente para garantizar que siga siendo una fuente de ingresos pasivos y dependiente. Finalmente, la película denuncia cómo esta ceguera institucional actúa como cómplice de la violencia, al financiar económicamente a los abusadores sin proteger verdaderamente a las víctimas. El contexto externo se ubica en el año 2009 en Estados Unidos, momento en el que se grabó y estrenó la película. Durante este periodo, el país atravesaba la gran recesión, ocasionada por una severa crisis económica mundial que estalló en el 2008. Esta difícil coyuntura económica reabrió eh, un fuerte debate nacional sobre la enorme desigualdad y vulnerabilidad de las clases sociales de menores ingresos. Además, el estreno de la cinta coincidió políticamente y culturalmente con el inicio de la presidencia de Barack Obama en el país, en Estados Unidos. Aunque un gran sector de la sociedad celebraba el avance hacia una supuesta era libre de prejuicios, la película obligó a recordar una realidad totalmente distinta. La obra expuso a la audiencia a reflexionar sobre cómo la pobreza estructural y la marginación continuaban afectando gravemente a las comunidades afroamericanas. Por otro lado, el contexto interno de la película representa se sitúa en el barrio de Harlem, Nueva York, durante el año 1987. Esta época estuvo profundamente marcada por las políticas del gobierno, que implementó drásticos recortes económicos en los programas de asistencia social. Las familias marginadas dependían de un sistema estatal burocrático y altamente ineficiente, el cual no brindaba un seguimiento adecuado a los beneficiarios. Este entorno institucional colapsado permitía que personas abusivas explotaran económicamente los subsidios sin enfrentar ninguna supervisión real en sus hogares. Sumado a esto, las calles de aquellos barrios enfrentaban graves crisis de seguridad, altas tasas de criminalidad y los devastadores inicios de la epidemia del VIH. En conjunto, estos elementos construyeron un entorno de pobreza generacional y abandono que dejó a familias enteras atrapadas en ciclos de violencia. Un caso para conectar este análisis de la película Precious con la realidad nacional, el tema que vincula ambas realidades es la desprotección de la infancia ante el colapso de las instituciones de custodia y la complicidad del entorno, que en ese escenario la violencia no es un hecho aislado, sino que es el resultado de un engranaje de abandono y corrupción moral. El caso de la actualidad se refleja esta problemática, que es la crisis de violencia sexual sistemática contra niñas y adolescentes indígenas, Aguajún y Huampis en Amazonas, que al igual que en el filme se presenta un ecosistema donde quienes deberían educar y proteger, en este caso más de 500 docentes denunciados entre el año 2010 y 2024, se convierten en los verdugos de las víctimas. Y esa tragedia se ve agravada por la complicidad por transacción, donde las familias, ante la ausencia de justicia, aceptan arreglos económicos que silencian el abuso, replicando la omisión materna que sufre Precious. Las consecuencias son devastadoras, como los embarazos forzados y contagios masivos de VIH, que truncan así el futuro de las menores. Y finalmente la negligencia del Estado peruano, cuyas autoridades llegaron a calificar estos crímenes como prácticas culturales y constituyen una forma de violencia institucional y racismo sistemático que invisibiliza el dolor de las comunidades más vulnerables, condenándolas a la marginalidad perpetua. El primer mensaje de la película, centrado en la complicidad por omisión de la familia frente al abuso, se refleja de manera desgarradora en los arreglos comunales mencionados en el artículo. Al igual que la madre de Precious lo ignoraba y permitía las violaciones de su hija por dependencia y conveniencia propia, muchas familias, Aguajún y Wampis, terminaban trazando económicamente con los profes abusadores. En ambos escenarios, el núcleo familiar falla en su deber más básico de protección y subordina la integridad de las niñas a un beneficio material, dejándolas en un estado indefensivo absoluto. Las víctimas reales, al igual que la protagonista de la cinta, sienten que no tienen a quién acudir porque son traicionadas y vendidas por quienes deberían defenderlas. Esa dolorosa similitud recuerda que la pobreza extrema y el machismo logran distorsionar los vínculos familiares hasta convertir a los propios padres en encubridores activos de la violencia sexual. Respecto al segundo mensaje sobre el abuso institucional y la falta de fiscalización del Estado, es el núcleo central de esta noticia nacional. En la ficción cinematográfica, el sistema de asistencia social y educativo estadounidense fracasaba repetidamente en detectar el infierno de Precious, financiando a su abusadora y estancando a la joven en la marginalidad. En el caso peruano, la negligencia institucional es aún más perversa. Son los propios funcionarios y servidores del Estado, en este caso los docentes, quienes perpetran la violencia en las aulas. Esto se suma el aval de las altas autoridades, quienes encubren los delitos con prejuicios racistas y permiten que los agresores sigan contratados e impunes. Esta desidia estatal garantiza que las niñas abandonen su estudio, asuman maternidades forzadas o mueran por el SIDA, truncando irreversiblemente su
su desarrollo humano. Finalmente, tanto en la película como en la realidad amazónica, las instituciones actúan como maquinaria que perpetúan la tragedia, demostrando que la inacción del Estado es una forma letal de la violencia sistemática. A partir del análisis de la película Precious, se ha descubierto que la violencia familiar no solo se ejerce a través de la agresión física directa, sino también mediante la dolorosa omisión y la complicidad impulsada por dependencias emocionales. Se aprendió que el entorno doméstico puede transformarse en una trampa destructiva cuando los cuidadores priorizan sus propios vacíos afectivos y celos sobre la protección básica de sus hijos. Asimismo, el estudio de esta obra ha evidenciado la grave responsabilidad que tiene el Estado al perpetuar ciclos de miseria debido a su absoluta falta de fiscalización en los programas de asistencia social. Quedó claro que el abuso institucional se manifiesta cuando los subsidios económicos, lejos de liberar a las víctimas, se convierten en un incentivo perverso para que los agresores las mantengan cautivas y en la ignorancia. Esto demuestra que la violencia sistemática es un problema multifactorial donde la pobreza, la ineficiencia y la burocracia y la degradación de los vínculos familiares actúan en conjunto para anular la identidad de las personas más vulnerables. Finalmente se concluye que para erradicar este tipo de abusos ocultos a simple vista, es indispensable contar con una intervención estatal proactiva y rigurosa que realmente supervise los entornos de riesgo y rescate a las víctimas a tiempo.